El nuevo BMW M3 puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 5.6 segundos. A. Determinar cuál es la aceleración resultante en metros sobre segundo. Y B. Cuánto tardaría en llegar el BMW para pasar de 60 millas por hora a 130 millas por hora a esta tasa de aceleración. Bien, entonces vamos a emplear la fórmula para aceleración instantánea, que nos dice que velocidad final 60 millas por hora, velocidad inicial 0 millas por hora y tiempo en segundos. Podemos determinar la aceleración instantánea. Ahora, lo que hay que hacer es despejar. Como la velocidad inicial es cero, podemos cancelar este término. Lo único que resta es pasar tiempo de multiplicar a dividir, de forma tal que la aceleración va a ser igual a la velocidad final dividida entre el tiempo. Y el tiempo que está dividiendo lo podemos expresar como t a la menos 1. Ya nos podemos olvidar de esta y con esto ya podríamos determinar la aceleración. Lo único que restaría sería alterar las unidades pertinentes para pasar de millas por hora a metros sobre segundo. El segundo punto también va a requerir la misma fórmula, ya que nos dan una velocidad inicial y una velocidad final. Pero en este caso nos piden asumir la misma aceleración que tuvimos anteriormente y la incógnita sería el tiempo. Entonces en este caso lo que hay que despejar es el tiempo. Entonces, velocidad inicial y velocidad final son diferentes de cero ambas, por lo tanto, la velocidad inicial pasa de sumar a restar. Ahora lo único que falta hacer es pasar la aceleración que está multiplicando a dividir, con lo cual quedaría tiempo va a ser igual a la a la resta de velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo, o de forma más simplificada, dividido entre la aceleración, o de forma más simplificada como aceleración inversa. Ese a la menos 1 nos implica que la aceleración está dividiendo. Y esta sería la fórmula para resolver el literal B. Bien, entonces ya lo único que resta es reemplazar en las variables para cada uno de los literales, que no son las mismas necesariamente, específicamente las velocidades y el tiempo, y calcular lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a comenzar con el literal A, vamos a resolverlo ya de forma numérica. Velocidad final 60 millas por hora, y teniendo en cuenta que el primer literal nos pide metros sobre segundo, tenemos que hacer los factores de conversión pertinentes para transformarlo en pues metros sobre segundo. Vamos a hacer la conversión de millas. Entonces, millas que multiplica necesito millas que divide y lo necesitamos convertir a metros. Después de esto tenemos que buscar la relación de millas a metros. Bien, entonces cuando buscamos la relación va a ser que una milla son 1609,34 metros. Pero solo vamos a usar las cifras que, pues, con significado para ahorrar espacio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Milla es el valor más grande, por eso él tiene la unidad que nos escribe. Y el valor de metros lo vamos a redondear como 1,6 por 10 a la 3 metros. Bien, ya tenemos el primer factor de conversión. Ahora necesitamos otros dos factores de conversión, de hecho, para el tiempo. Tenemos una hora que divide, necesitamos una hora que multiplica. Y la unidad con la cual vamos a relacionar horas directamente es minutos. Luego colocamos que la unidad más grande es horas, él tiene la unidad y se necesitarían 60 minutos para completar una hora.
Vamos con el siguiente factor de conversión que ya nos permite obtener la unidad de tiempo del sistema internacional, que son los segundos. Tenemos un minuto que dividir, lo necesitamos multiplicando, segundos dividiendo. Segundos es más pequeño y se necesitan 60 segundos para completar un minuto. Y todo esto dividido entre el tiempo, que lo podemos expresar como 1 sobre el tiempo o simplemente el tiempo lo menos 1, y ese tiempo fue 5,6 segundos. Vamos a dejar dividiendo. Bien, ya tenemos el factor de conversión y ya hemos completado la etapa de reemplazo. Ahora vamos a pasar a la etapa de simplificación de unidades. Milla que multiplica, milla que divide. Hora que divide, hora que multiplica. Minuto que divide, minuto que multiplica. Ahora, vamos a ver si podemos simplificar. Tenemos un 60 que multiplica y lo podemos cancelar con un 60 que divide. Por lo tanto, la respuesta iría como lo siguiente. 1,6 por 10 a la 3 dividido entre 60 por 5,6 va a ser la respuesta. Notemos que si extraemos las unidades, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Metro no lo divide nadie, entonces él va a pasar a la respuesta. Y segundo por segundo es igual a segundo al cuadrado, lo cual es un buen indicativo, ya que metro sobre segundo al cuadrado son precisamente las unidades de aceleración. Entonces esto ya lo vamos a expresar en el modo respuesta, metro sobre segundo a la menos 2. Y lo único que resta es expresar la división. Ese 1,6 por 10 a la 3 lo podemos calcular así, o podemos emplear el valor original, ya que lo habíamos expresado de este modo para ahorrar un poco más de espacio. Entonces sacamos la calculadora y una milla, 1609,34 dividido entre el producto de 60 por 5,6. Cierra el paréntesis y la respuesta es 4,789. 4,789. Ahora vamos a ajustar las cifras significativas. Entonces vamos a asumir que el 0 no fue significativo y tenemos dos valores, 60 que tiene dos cifras significativas y 5,6 que tiene dos cifras significativas. Por lo tanto, vamos a redondear nuestra aceleración del literal a solo dos cifras significativas, 4,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a resolver el literal b. Entonces vamos a comenzar con la etapa de reemplazo. Hasta el paréntesis se conserva esto. Velocidad final, 130 millas por hora. Menos la velocidad inicial en esta etapa, que fueron 60 millas por hora. Dividido entre la aceleración, y aquí para ahorrar espacio si la vamos a expresar en su forma de división, colocamos la barra. La aceleración es la que calculamos anteriormente, 4,8 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, con esto hemos terminado la etapa de reemplazo. Ahora viene la etapa de simplificación de unidades en la medida de lo posible. Entonces vamos a sacar un nuevo barra de factor únicamente para preocuparnos de las unidades. Entonces, milla por hora
en la resta es un factor común. Entonces podemos sacarla como factor común que multiplica, nos olvidamos de esto de acá, y metros sobre segundo al cuadrado pasa a ese factor. De ese modo, a la izquierda solo nos tendremos que preocupar por la magnitud de los cálculos numéricos, y a la derecha sí podremos preocuparnos por las conversiones de unidades pertinentes. Entonces, nuevamente nos sale el problema de millas por hora, que hay que convertirlo a metros sobre segundo. Y entonces nos toca hacer los mismos factores de conversión que ya hicimos en el punto anterior, que fueron 3. Uno para las millas y el otro para las horas. Entonces vamos a comenzar igual que en el anterior. Tenemos un horas que está dividiendo, lo necesitamos multiplicando. Entonces, horas que multiplica. Y sería minutos que divide. Después, minutos que multiplica a segundos que divide. Finalmente, vamos con millas que está multiplicando, necesitamos dividiendo, y metros multiplicando. Hora es más grande en ese factor, minutos más grande en este factor, milla es más grande en este factor. Ahora vamos a colocar las magnitudes. Se necesitan 60 minutos para una hora, 60 segundos para un minuto y 1,6 por 10 a la 3 metros para una milla. Bien, con esto hemos terminado la etapa de reemplazo con las conversiones de unidades pertinentes. Ahora vamos a pasar a la etapa de simplificación de unidades para que la unidad sobreviviente sea tiempo y tiempo multiplicando. Entonces vamos a comenzar. Milla que multiplica, milla que divide. Metro que multiplica, metro que divide. Hora que divide, hora que multiplica. Minuto que multiplica, minuto que divide. Este segundo a la menos 2 que está dividiendo pasa arriba, pero expresado de forma directa. Segundo a la 2 dividido entre un segundo queda segundo simple. Por lo tanto, la única unidad sobreviviente fueron precisamente los segundos. 130 menos 60 es igual a 70. Con esto podemos simplificar un 10 que multiplica y un 10 que divide. Por lo tanto, la respuesta va a ser 7 por 1,6 por 10 a la 3, o su valor más preciso, 7 por 1609,34 dividido entre 4,8 por 6 por 60. Sacamos nuestra calculadora y tomamos 7, bueno, más bien abrimos paréntesis, 7 por, vamos a tomar el valor preciso, 1609,34, que está expresado a este lado multiplicando, no hay nadie más que multiplica, cierra el paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, 4,8, o podemos colocar 4,789, que era la aceleración, por 6 por 60. Cierra paréntesis. Y la respuesta es 6,53. O, si lo expresamos en solo dos cifras significativas, 6,5 segundos. Entonces el tiempo va a ser igual a 6,5 segundos. Bien, eso es todo por el momento.
Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.